No sabemos cómo se llega a ser, pero ese llegar a ser, en ese devenir, no entendido como futuro preconstruido, que es materia escolar, sino entendido como un devenir afectado por innúmeras, múltiples, azarosas, involuntarias condiciones y situaciones de la vida y del mundo. Sumado a eso, esa pregunta tan esencial para mí, ¿cómo, cómo hacer para ser, cómo hacer para ser otra cosa de lo que se es? Que puede tener su buena versión y su malversación en el campo educativo, porque puede resonar a que la educación es dejar de ser para pasar a ser otra cosa por imperio de la educación o por un carácter fuertemente moral de la educación, es decir, dejar de ser, abandonar lo que somos en nombre de tener que ser otra cosa. Y en todo caso, hay también esta variación de poder ser no idénticos a nosotros mismos, ¿eh? Poder ser no idénticos a nosotros mismos, lo que entra en el campo de la filosofía de la diferencia y que también yo considero que forma parte de las pedagogías de las diferencias, es decir, ser otras cosas además de lo que somos, sin borronear, sin apagar, sin cancelar, sin claudicar, incluso sin prohibir lo que estamos siendo. Eh, la urgencia tiene que ver con un mundo que ha llegado a un límite y unas vidas que han llegado a sus límites y será tarea educativa reconstruir desde ese desmoronamiento una idea de destino distinto del mundo, una idea distinta de la humanidad, con el agregado fundamental de que las instituciones educativas proceden en esa tarea en el presente, no simplemente intercambiando ideas de futuro y de porvenir, sino en un presente que tenga que tener sentido y de ahí la idea de presencias y de existencias, en, porque, No, perdón que interrumpa, sí, porque me da la sensación, creo, me parece, que las instituciones educativas emergen para dar una segunda, una otra oportunidad en relación al nacimiento y la condición familiar de los estudiantes. Una segunda oportunidad. Es como la segunda versión de la vida que comienzan las instituciones educativas, pero no es la primera versión. Ahora, tiene un aspecto trascendente porque al formar generación tras generación, es de esperar que esos individuos puestos en una segunda oportunidad transformen a su vez las condiciones materiales, sociales, económicas y políticas del país, la región, etcétera, etcétera. Pedagogías en plural, de las diferencias en plural, en una época en que las diferencias son muy enunciadas, son muy descritas, pero nos da la sensación que a lo que nosotros queremos llegar no es tanto a esa palabra, concepto, diferencias, ni simplemente queremos pluralizar algo que siempre ha estado en singular, ¿no? Parece que lo que tenemos ganas y que lo que tenemos como meta pensar es que hay algo controversial, hay algo paradójico entre ir de un lado a favor de la idea de la igualdad, de lo común, de lo que es de todos, de lo que es para todos, pero al mismo tiempo creo que nuestro destino en el pensamiento es la vida singular, es cómo afecta las instituciones, los procesos educativos, la propia escuela, cómo afecta eso que llamamos la singularidad. Y ahí es donde creo que la diferencia o las diferencias tienen ese doble juego. De un lado, unas diferencias que no están connotadas negativamente, unas diferencias que no nos parecen ni que sean peyorativas, ni que subestimemos, pero por otro lado, unas diferencias que puedan marcar el rumbo y el destino de vidas
generalmente ignoradas o poco escuchadas y que componen esa sinfonía de lo que llamamos mundo. De algún modo entonces, pedagogías de las diferencias es cómo vivir entre una enseñanza y un aprendizaje que tiene como un punto de partida en la igualdad, pero tiene como punto de llegada al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, esa idea de la singularidad. Y la verdad que nos interesa pensar también cómo podemos vivir las pedagogías de las diferencias a través de la propia cursada. O sea, cómo podemos nutrirnos de distintas voces, no solamente hablar de las pedagogías de las diferencias, sino vivir en el propio curso, en el propio trayecto, esto de nutrirnos de los otros, poder aprender a mirar de otra manera lo que nos pasa, poder escuchar las voces de los distintos autores de las clases o de textos que nos permitan no aplicar lo que dicen o replicar, sino en todo caso que nos dé ideas para poder seguir pensando, ¿no? Nosotros lo que nos importa es que podamos leer nuestra realidad y mirarla desde otro modo, de un modo que nos permita cada vez sentirnos mejor con lo que hacemos, sentir que desplegamos nuestras potencialidades. Bueno, entonces tratamos que a través de este trayecto en el curso todo esto nos haga crecer y potenciarnos cada día más, ¿no? Para poder enseñar mejor y poder poner en acto lo que hablamos de las pedagogías de las diferencias. Una de las cuestiones sobre las que pensábamos y volvemos y seguimos regresando es la cuestión del lenguaje. No el lenguaje en el sentido de aprenderse palabras, que son las palabras correctas desde las cuales tenemos que hablar de lo que hacemos en las instituciones y en las escuelas, sino volver sobre el lenguaje en el sentido de desprendernos de las palabras obligatorias, de las palabras que nos dicta al oído, que nos susurra muchas veces el discurso científico, el discurso más técnico, como buscando un lenguaje que nos sirva para hablar de la educación con nuestras propias palabras, en nuestros propios términos. Un lenguaje que nos sirva para pensar, porque ese espacio, el del lenguaje, es la superficie de contacto en las relaciones. Se habla muchas veces de las pedagogías tradicionales centradas en el maestro y de cómo las pedagogías activas vienen a centrarse más en el alumno. Y nos gusta pensar en ese espacio intermedio entre los maestros y los alumnos, que es el espacio de las relaciones y que es el espacio de la alteridad y que es el espacio de la diferencia. Nos gusta hablar también de algo que llamamos mirar como si fuera la primera vez o mirar al otro como si lo miráramos por primera vez. Y no se trata de un mandato o de algo que hay que hacer de una manera correcta, sino que se trata más bien de una postura o de adquirir un nuevo punto de vista cuando se trata de mirar a ese otro que creemos ya haber visto tantas veces o que incluso creemos ya saber cómo se debe ver antes de haberlo mirado. Y esa es parte también de la búsqueda que queremos proponer en Pedagogías de las Diferencias. No solamente repensar las formas de nombrar al otro, de nombrarnos en la relación educativa, sino también hay un gesto ético, una óptica de la mirada, que nos gusta también pensar que hay algo de la infancia en esa mirada, en tanto a la sorpresa, en tanto a la admiración, en tanto a la atención, en tanto a ese no saber cómo mirar eso que siempre se nos presenta de una manera diferente.